Hermanos, pues buenos días una vez más a todos, sean bienvenidos a este momento. Vamos a estudiar un tema muy importante el día de hoy, de una historia tan famosa en el mundo cristiano, y es una historia en la cual podemos sacar lecciones de cada personaje que se menciona. La historia es la que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos cuenta la historia de dos personajes aquí muy interesantes, pero vamos a ver lo que nos dice el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice, y dijo, un hombre tenía dos hijos, ¿verdad? Un hombre tenía dos hijos, ¿ok? Hermano, ¿de qué historias vamos a hablar el día de hoy? El hijo pródigo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esa historia del hijo pródigo? Todos, ¿verdad? Todos la hemos escuchado. Es una historia que nos recuerda mucho la gracia de Dios, porque cuando leemos esa historia está dirigida especialmente a aquellos que ya conocían la verdad del Señor, pero que por alguna razón pues tomaron un camino distinto. El hijo pródigo estaba en la casa del padre. El hijo pródigo conocía de todo lo del padre, gozaba de las bendiciones del padre, pero al mismo tiempo el hijo pródigo sintió que eso no era suficiente para él. ¿Y qué sucedió? Pues el hijo pródigo decidió tomar una decisión diferente en su vida y vamos a ir viendo qué es lo que se desarrolló, no tanto en cuanto a él, sino en cuanto a otro personaje. Bien, vamos a observar aquí algo importante de esta historia. ¿Okay? El hijo pródigo. Pero vamos a ver ahora que el hijo pródigo tenía ¿qué? ¿Tenía un qué? Un hermano mayor. El hijo pródigo no era el único en su casa. El hijo pródigo tenía su hermano mayor y también tenía a su padre. La historia no cuenta si tenía una madre, pero probablemente estuvo allí presente. Vamos a hablar entonces, hermanos, ¿de quién? Del hermano mayor. No vamos a hablar tanto del hijo pródigo porque ya ustedes me dijeron que conocen la historia. Vamos a hablar más de quién? Del hermano mayor. Vamos a ver entonces lo que nos dice Lucas, algo muy interesante del capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y vamos a analizar también este versículo. Hermanos, ¿será que solo debe haber gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿O dónde más debe haber gozo? En la iglesia, en el pueblo de Dios también debe haber gozo. ¿Ok? Ese gozo debe ser compartido. Ahora, si vemos la ilustración, ¿el hijo mayor está feliz? ¿Cómo vemos al hijo mayor? Se alcanza a ver un poco la ilustración, ¿verdad? ¿Cómo está el hijo mayor? Está molesto, ¿verdad? Vamos entonces a ir avanzando a la siguiente parte. Y ya vamos a tener el resumen de la historia del hijo pródigo. Del versículo 11 al versículo 24, ahí encontramos la historia del hijo pródigo. ¿Ok? Y encontramos el punto hasta que el padre se encuentra de nuevo con su hijo. La siguiente diapositiva nos muestra lo más interesante de los versículos 22 en adelante. Que cuando el padre ve venir al hijo y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no me hagas más uno de tus hijos, ya trátame como un siervo aunque sea. Y entonces el padre dice que hizo lo siguiente, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Ok? Yo creo que a todo padre le daría tanto gusto ver a su hijo restaurado y vuelto que hasta le haría una fiesta, ¿verdad? Y vamos a continuar con la historia porque este no es el fin de la historia. Esa es la parte más bonita de la historia, cuando el padre recibe a su hijo contento, le hace una fiesta y el hijo, sabiendo que no lo merece, se siente también contento de ser recibido así por su papá. Pero vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué pasó después? Versículos 25 al 32. Aquí viene lo interesante del personaje del que vamos a hablar más, del hermano mayor. ¿Qué dice allí? Y su hermano mayor estaba en el campo cuando vino.
Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno, entonces, ¿dónde estaba el hermano? Estaba trabajando, ¿verdad? Se acerca a la casa, tal vez era la hora del almuerzo, no sé, el hermano esperaba llegar a casa y pues que fuera un día más como los que ya había tenido en los últimos años. Y se encuentra con que ahora algo nuevo estaba sucediendo. Estaba una celebración en casa, se extraña y pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Y a uno de los criados le contesta, bueno, es que mira, pues tu hermano, el que se había ido, ha regresado, tu papá está muy contento y pues le mandó a hacer una fiesta. ¿Qué sigue después? Versículos 28 en adelante. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasó con el hermano mayor? Se enojó, ¿ok? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, humanamente, ¿el hermano mayor tenía razón o no? Humanamente, no divinamente, hablando humanamente. ¿Sí, verdad? ¿Cómo es posible que este hijo que fue tan obediente, que le trabajó todos esos años, nunca le rezongó al papá, hizo todo lo que el papá le pedía? Y ni siquiera ¿qué? Ni un cabrito. No dijo ni una vaca, ni un becerro. ¿Qué dijo? Ni un cabrito más dado. ¿Ok? Hermanos, pero vuelve la pregunta que les hacía en un inicio. ¿El gozo del Padre, que es el gozo del cielo, se tendría que repetir en la tierra? Sí, ¿verdad? ¿Se tendría que repetir en la iglesia? Sí. ¿Y este hermano por qué? ¿Por qué es que no se siente contento? ¿Por qué es que no se alegra? Porque su hermano menor regresó. Y pongamos atención, cuando Jesús, hermanos, contaba sus historias, Él no las contaba así improvisadamente, se los sacaba, como decimos popularmente, se los sacaba de la manga. Jesús planeaba cada relato. Hermanos, ¿quién tiene más responsabilidad en una familia? ¿El hermano mayor o el hermano menor? El hermano mayor. Y vamos a ir viendo esto. Entonces el hermano mayor se indigna, le reclama a su papá. Oye, pero ¿por qué le haces una fiesta a él? Dice, yo que tantos años te he servido, ni un cabrito. Y él hasta ya no tiene dinero y todavía le haces una fiesta. Y nosotros diríamos humanamente, pues sí, tiene razón. ¿Cómo es posible? Él va y hace lo que quiere, hace y deshace de su vida y regresa como si nada. Pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Vamos a lo siguiente. ¿Qué pasó después? Ya decíamos, ¿no? Vamos a ver lo que nos explica el testimonio sobre esto. Este hermano mayor no había compartido la ansiedad y los desvelos de su padre por el que estaba perdido. No participa, por lo tanto, del gozo del padre por el regreso del extraviado. Hermanos, si el hermano mayor no experimentaba ni preocupación, ni ansiedad, ni angustia por su hermano que se había perdido, mucho menos iba a experimentar la alegría cuando él regresara. ¿Qué papel tendría la iglesia en este caso? Hemos conocido personas que han estado con nosotros, pero tal vez se han alejado. Hermanos, no vamos aquí a preguntar a cada uno. Cada uno de nosotros puede examinar su corazón. ¿Cuánta tristeza hemos sentido cuando una persona se va? Y tal vez decimos, pues se fue porque se lo merecía. Pues se fue porque sí, había hecho mucho mal. Pero hermanos, si esta persona que se ha ido sigue el día de hoy con vida es porque Dios le está dando una oportunidad y quiere que regrese como ese hijo pródigo. Y entonces, si nosotros no estamos experimentando esos desvelos que el padre experimentaba, cuando esa persona regrese, no sé si experimentemos el gozo que el padre experimentó cuando su hijo volvió. Vamos a lo que sigue. Esta parte de la parábola fue representada como una reprensión a aquellos hipócritas, los fariseos que se consideraban justos y murmuraban por la manera como Jesús trataba a los que despreciaba la sociedad, de los cuales no se preocupaban. ¿A Jesús con quiénes se vino a relacionar? Con los pecadores, ¿verdad? No porque Jesús quisiera hacer lo mismo que ellos. Jesús venía a marcar una diferencia entre ellos
pero también él dijo lo siguiente, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y dijo, yo vine a llamar ¿a quiénes? A pecadores y no a justos. Jesús vino a buscar a aquellos que estaban extraviados, que los otros no estaban extraviados. Y cuando Jesús se ponía a convivir con esas personas pecadoras y esas personas entonces encontraban una esperanza en su vida, ¿qué hacían los demás? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los líderes? Decían, ay, qué bueno Jesús, pudiste alcanzar a estas personas. Qué bueno, nos da gusto, ellos eran pecadores, pero qué bueno que lo estás acercando a Dios. ¿Esa era su actitud? ¿Qué decían? No, tú estás igual que ellos ya. Estás conviviendo con pecadores, con cobradores de impuestos, con rameras. Esa era la actitud de ellos. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿Debe ser la misma de los fariseos o la misma de Jesús? Sigamos entonces. Vamos a preguntar algo interesante, hermanos. ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? ¿Será que el hijo mayor, estando en la casa de su padre, estaba haciendo cosas malas a la vista de él? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a preguntarnos. ¿Estaba haciendo algo malo? No. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. El versículo 25 nos lo dice, que él estaba trabajando en el campo. O sea, estaba haciendo lo que el padre le pedía. La pregunta que sigue es interesante. ¿Pero estaba trabajando por amor? ¿O por qué estaba trabajando el hermano mayor? No. ¿Por qué no estaba trabajando por amor, hermanos? Aquí es algo interesante. Hermanos, cuando el hijo pródigo le dice a su papá, ¿sabes qué, papá? Ya me aburrí estar en tu casa, se me hace aburrido, no me gusta, quiero experimentar de la vida, quiero conocer afuera. ¿Será que el hermano mayor no escuchó eso? ¿Será que el hermano mayor no supo que su hermano menor se iba a ir? Claro que sí, el hermano mayor no ignoraba. Y hermanos, para que el hijo pródigo haya tomado esa decisión, no la tomó de un día a otro. Al hijo pródigo le entró la curiosidad, la tentación de decir, bueno, pues, ¿qué se sentirá estar afuera? ¿Qué se sentirá estar lejos de mi padre? Y eso probablemente lo manifestaba, probablemente se iba viendo cómo se iba apagando su espíritu de lealtad a su padre, cómo se iba inclinando por las cosas del mundo. ¿Y en dónde estaba ese hermano mayor? ¿Dónde estaba cuando su hermano exigía la herencia, deshonrando los intereses del padre? ¿Dónde estaba el hermano mayor? ¿Por qué no protegió a su hermano de las malas decisiones? ¿Por qué no le dijo, a ver, hermano, si tú no quieres escuchar a papá, yo sí te voy a hablar. Mira, piensa en esto, piensa en el otro, no te va a ir bien. ¿Dónde estaba el hermano mayor? La Biblia no lo dice, pero da a entender que él no hizo algo para detener a su hermano. ¿Por qué no lo protegió? Porque no tenía relación con ellos. No hizo nada para impedir que se fuera de casa, no se angustió y no se alegró cuando regresó salvo. Qué triste, ¿no? Entre hermanos no se preocupaba. Y hermanos, decíamos, él era el hermano mayor. Se supone que el hermano mayor es el que toma muchas veces el lugar de los padres, ¿no? El padre está ausente o el padre a veces no toma ciertas decisiones, pero el hermano mayor es a quien le toca. ¿Y por qué el hermano mayor no le dijo como autoridad, hermano, no hagas esto, no hagas el otro? Vamos a avanzar ahora con esto. ¿Y nosotros qué hacemos para que los hijos pródigos se reconcilien con el padre y regresen a su casa? Ahora eso es para nosotros. No solo para retener a esos posibles hijos pródigos que se nos quieran ir, sino también, hermanos, para hacer o trabajar por aquellos que se nos han ido y que regresen a su casa. Hermanos, tenemos que estar al pendiente de las almas, estar al pendiente de la salvación de cada uno de ellos. Vamos a lo que sigue entonces. Marcos 3:14 nos habla de algo muy interesante. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en ese aspecto, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículo 14, lo voy a leer desde mi Biblia, y dice, y ordenó a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. ¿Ok? Jesús tuvo a su compañía sus 12 apóstoles, discípulos que después fueron llamados apóstoles, y fue con el objetivo de que ellos fueran a predicar. Pero algo interesante es lo que dice aquí, se puede servir y trabajar para Dios, incluso viviendo en la casa del Padre, como el hermano mayor. El hermano mayor nunca se salió de la casa del Padre. El hermano mayor nunca se salió de la casa del Padre, pero hay algo interesante. ¿Qué le faltaba al hermano mayor? Le faltaba una
relación con él. ¿Por qué es que le faltaba una relación con él si trabajaba para el Padre? ¿En qué momento se notó que el hermano mayor no tenía el corazón del Padre? Cuando regresa su hermano menor y a este hasta se enoja, ¿no? Cuando veía que su papá diariamente salía a asomarse en la entrada de la hacienda por el camino a ver si venía su hijo y a él le daba igual. ¿Okay? Cuando su padre a veces no dormía, se notaba sus desvelos y él no hacía algo para ayudar a su padre. Entonces, no tenía una relación con él, no lo conocían, dice, sin conocerlo, solo teniendo una apariencia externa. Trabajar para él, o sea, para Dios o para el Padre, servirle no nos da la seguridad de la vida eterna porque no tenemos que servir o hacerlo solo por apariencia, tenemos que hacerlo desde el corazón. Siguiente texto dice, nuestro primer ministerio que debemos ejercer no es solo servirle a Dios, el primer deber es conocerle, tener una relación individual con Él. Y cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos, vamos entonces a aprender a tener ese amor por las almas. La siguiente diapositiva nos dice algo interesante. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así es que, sí es importante, no estoy descartando esto, no estoy minimizando que tú vengas a la iglesia, no estoy minimizando que tú leas la Biblia, que tú hagas tus esfuerzos para orar, que tú hagas tus esfuerzos para hacer la obra de Dios. Eso no lo minimizo, pero hermanos, no creamos que eso es suficiente. El hermano mayor creía que era suficiente con estar trabajando y vivir dentro de la hacienda del Padre, pero le faltaba esa relación y esa comunión de corazón a corazón entre su padre y él para compartir sus mismos sentimientos, sus mismos intereses, que eran intereses nobles. Y entonces, no cualquiera que le diga Señor a Dios va a entrar en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos le van a decir, Señor, pues yo iba a la iglesia cada 8 días. Y repito, sigue viniendo a la iglesia, sigue orando, sigue buscando de Dios, pero no lo es todo, hay que avanzar en esto. Y dice que incluso muchos le dirán, Señor, hasta nosotros echamos demonios. Había personas que solamente daban una predicación y hasta allí, pero nosotros hasta echábamos demonios y hacíamos milagros en tu nombre. ¿Qué a poco eso no nos cuenta? ¿Y qué les va a decir el Señor? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, para que nosotros podamos conocer a Dios, tenemos que tener esa relación con Él. Y cuando tenemos esa relación con Él, tenemos también ese amor por las almas. No me puedo yo llamar cristiano, nadie se puede llamar cristiano si no tiene ese amor por las almas. El hijo mayor estaba también perdido, es interesante. Hermanos, el hijo mayor estaba dentro de la casa del padre, pero aún así estaba perdido, porque demostró lo que tenía en su corazón cuando su hermano menor regresa. Y perdido incluso dentro de la casa del Padre, lo que estábamos comentando. Siguiente diapositiva nos muestra algo muy importante. Muchos creen que Dios quiere gente buena. Y ojo, no estoy diciendo que ser gente buena es algo inútil, no, es importante, es útil ser una persona buena. Pero Dios quiere gente nueva, nacida del Espíritu. No solamente Dios quiere que seas bueno, quiere que seas una persona nueva. Y una persona nueva es aquella que nace del Espíritu, como lo dice aquí. ¿Qué debía haber hecho el hermano mayor, hermanos? Ir con su padre, entrar a ver para comprobar qué estaba pasando. ¿Por qué es que no quiso entrar él? ¿Se dan cuenta que cuando él ve la fiesta, él no quiere entrar? ¿A quién le pregunta? Le pregunta a un siervo. ¿Pero qué hizo? Preguntó a uno de los criados. ¿El criado le dijo la verdad? Sí. El criado le dijo la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a ir con la persona y hablar con ella, o preguntar o pedir a Dios por ella. ¿Okay? A veces pensamos que solamente cierta persona es la encargada. A veces nosotros no hacemos algo por buscarlos. Hoy, hermanos, hay muchas maneras. Tal vez no tengo que ir hasta tocar la puerta de la persona que se ha extraviado del camino de Dios. Tal vez le puedo, si tengo su contacto, hacerle una llamada, mandarle un mensaje, estar al pendiente de él, orar por esa persona. Hermanos, a veces, si no oro por mí mismo, menos voy a orar por otras personas.
Tengo que orar por mi persona, tengo que orar por mi familia y también orar por estos hijos pródigos que tal vez el día de hoy no encontramos. Y sobre todo preparar un corazón conforme al Padre, no solo para un hijo pródigo que se fue y regresó, sino también para una persona que va a llegar por primera vez al pueblo del Señor. Vamos a lo que sigue. Lo que sigue dice, entonces el hermano se enojó y no quiso ir a verlo ni a recibirlo. El hermano se indigna. ¿Cómo es posible? Dice. ¿Cómo es posible que que hizo de las suyas, viene como si nada? A veces nosotros pensaríamos así, pues sí, ¿verdad? Tiene razón. Como que el hermano viene así todo descarado a pedir lugar en la casa del Padre cuando hizo como quiso. Se sentía muy indignado debido a que se recibía ahora con tanto honor al infiel. Hermanos, es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es la postura y la actitud del hermano mayor? Indignado, molesto. ¿Cómo que le van a hacer una fiesta al que menos se lo merece? ¿Y qué pensaba él? Yo sí me lo merezco. ¿Por qué? Vamos a ir viendo. Lo que sigue. Los cantos de regocijo no encienden ninguna alegría en su corazón. ¿Ok? No se siente contento, al contrario, se enoja. No irá a dar la bienvenida a su hermano perdido. Considera como un insulto a su persona el favor mostrado al pródigo. ¿Verdad? Se sentía ofendido. ¿Cómo es que viene este? ¿Cómo es que se atreve a venir? Si él ya fue y deshizo como quiso. Vamos a lo que sigue, la siguiente parte. ¿Pero qué hizo el Padre? Ahora, ¿qué hizo el Padre? Muy, muy interesante. Versículo 28 de Lucas 17. El Padre le suplicó, ¿verdad?, que entrara. Dice el versículo 28, entonces, la parte final, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Cómo le decía? Le rogaba. Hijo, entra. No, no quiero. Hijo, entra, por favor, vino tu hermano. No, no quiero. Eso es rogar, ¿verdad? Porque pedir es que a la primera accede. Hijo, por favor, entra. No, no quiero entrar. Estoy enojado. ¿Pero por qué estás enojado? Y ya le empieza a reclamar, ¿verdad? El padre suplicó a su hijo mayor que fuera y recibiese a su hermano con alegría. Cuando el padre sale a reconvenirlo, se revelan el orgullo y la malignidad de su naturaleza. Hermanos, tal vez yo puedo ahorita estar hablando tanto del hermano mayor, como si yo no fuera uno de ellos. Pero hermanos, no es que yo lo desee, pero si en algún momento me toca estar en esa situación, que Dios me ayude para no actuar como este hermano mayor. Para no decir, ay, pues, ¿por qué regresa esa persona a la iglesia? Ay, pues, ¿por qué se fue? Si se fue esta persona, pues, no me preocupa. No, hermanos, aquí es cuando nosotros tenemos que portarnos muy cristianos. Cuando una persona yerra o se va de la iglesia o se va del camino del Señor, creo que es uno de los momentos en los cuales uno realmente demuestra qué tan cristiano es. Presenta su propia vida en la casa de su padre como una rutina de servicio no recompensado. Hermanos, ¿quién la pasó más mal? ¿El que estaba dentro o el que estaba afuera? ¿El hermano mayor o el hermano menor? ¿Quién la pasó mal? El hermano menor, ¿verdad? El hermano mayor no le había pasado mal, nunca le había faltado de comer, nunca le había faltado trabajo, tenía una buena vestimenta, pero parecía que eso no era suficiente para él. Ahora se indigna cuando regresa a su hermano. Y coloca entonces en mezquino contraste el favor manifestado al hijo recién llegado. Se indigna, como decíamos, ¿verdad? Y empieza a comparar una cosa con otra. Empieza a comparar lo que pasa, la recompensa que le dan al hijo pródigo con su estatus. Vamos a seguir a la parte siguiente. ¿Qué dijo el hermano mayor? Versículo 29. Pero él respondiendo dijo a su padre, vamos a ver lo que dice la Biblia, he aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Estaba mintiendo? ¿Estaba mintiendo que este hermano mayor? ¿Será que hubo días en los que no quiso ir a trabajar? ¿Será que su papá sí le había hecho banquetes? Él estaba diciendo la verdad, porque no le podía decir algo al papá así de frente. Papá, nunca me has hecho un banquete. El papá le iba a contradecir si él estaba mintiendo. Pero vamos a ver, dice, hay cristianos que se creen mejores que sus demás hermanos porque ellos no cometen
pecados grandes y abiertos. ¿Verdad? Ok, hermanos, ¿quién estaba en pecado? ¿El hermano mayor o el hermano menor? Los dos. Los dos estaban en pecado. ¿Quién tenía su pecado manifiesto? El hermano menor. ¿Quién reveló después su pecado porque lo tenía en su corazón? El mayor. Hermanos, muchas veces cometemos el error de la justicia propia en este aspecto. A veces hay personas, y está bien, ¿no? Hay que buscar siempre lo mejor. Hay que buscar siempre llevar una buena vida con Dios. Pero saben, hermanos, a veces hay personas que llevan una trayectoria en el camino de Dios invicta. Sí entendemos que es invicto, ¿verdad? Una persona que no ha fallado, que no se ha equivocado. Y cuando estamos en ese punto de decir, yo nunca he faltado al sábado, yo siempre he orado, yo siempre he ido a la iglesia, etcétera, etcétera, nunca he ido contra las cosas de Dios, cuando estamos en eso, nos creamos en nuestro corazón ese concepto de, soy mejor que los demás. Y cuando vemos que una persona cae, ahí es cuando nosotros nos convertimos en los primeros jueces para atacarlo. Es decir, bueno, es que yo como nunca he robado, un ejemplo, como yo nunca he transgredido el sábado, un ejemplo, yo sí puedo señalar, yo sí puedo juzgar al que lo está transgrediendo, al que está yendo mal. Ese es el error que muchas veces se comete. Hermanos, pero Jesús no haría eso en nuestro lugar. Jesús no nos trataría así. Jesús, así seamos el peor pecador, Jesús nos trataría como el Padre trató al Hijo pródigo. Porque, ¿qué dijo el hermano mayor? He aquí tantos años te he servido. El verdadero cristiano, ¿qué dice aquí? No hace cuentas de cuánto le debe Dios. Hermanos, ¿Dios nos debe algo? No, ¿verdad? ¿El Padre le debía algo al Hijo? No, el Padre no le debía nada al Hijo. El Padre no estaba en deuda, pero el Hijo decía, es que casi decía, es que tú estás en deuda conmigo, porque mira cuánto te he servido. Vamos a lo que sigue, siguiente parte. ¿Qué dijo el hermano mayor? Vamos a continuar. No habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, analizando el versículo que estamos viendo. Todos hemos sido desobedientes, ¿verdad? ¿Quién no ha pecado? Así tu pecado sea solamente una mentira o tu pecado sea tan grave, Dios te puede salvar y Dios te ama, pero también al mismo tiempo, hermanos, eres un pecador. Yo soy un pecador, todos somos pecadores. Tal vez unos tengan un historial más largo, tal vez un historial más corto, no lo sé, Dios lo sabe. Pero hermanos, aquí lo importante es que reconozcamos esto. ¿Qué leímos en 1 de Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? ¿Somos qué? Somos mentirosos. Pero es que mi pecado es más pequeño. Es que mi pecado no es manifiesto. Por eso yo sí puedo decir, por eso yo sí puedo señalar. No, hermanos. No, recordemos siempre que tenemos eso, que hemos cometido un pecado. Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros somos conscientes de que hemos pecado, creo que no vamos a tratar de una manera incorrecta al pecador. Pero el hermano mayor, él creía que estaba bien, que su historial estaba limpio, que él no había hecho nada malo. Y por eso se sentía con esa autoridad de cuestionar a su padre. Luego dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, esa parte del versículo. ¿El hijo mayor quería disfrutar de un banquete con su padre? No, dice que con sus amigos. O sea, ¿con quién quería disfrutar el banquete el hijo mayor? Nunca le dijo, nunca me has hecho un banquete para que tú y yo celebremos, ¿verdad? ¿Con quién lo quería hacer? Con sus amigos. El hijo mayor vivía en casa del padre, pero su corazón, ¿dónde estaba? Estaba lejos de él. Hermanos, y recalco, no significa que tengas que estar lejos de la casa del padre para que regreses como hijo pródigo y se te haga esa celebración. No tienes que hacer eso, pero sí entender que dentro de la casa del Señor, uno también puede a veces estar lejos del Señor. Es el primer paso, uno de los primeros pasos, estar en la casa del Señor, sí, pero busca avanzar, busca tener esa relación con Dios. Okay. Vamos a lo que sigue. ¿Qué más dijo el hermano mayor? Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Se refirió a su hermano como ni siquiera le llamó por su nombre, ¿verdad? Ni siquiera le dijo mi hermano. Dice, cuando vino cuando vino aquel, ¿no?
Ni siquiera le quiso llamar por su nombre o reconocerlo como su hermano. Entonces dice esa palabra que también es mencionada por el fariseo. Es muy interesante, ¿verdad? El fariseo en Lucas 18:11, cuando se compara con el publicano, dice, Señor, yo no soy como este. Una palabra que daba a entender como cierto desprecio, cierta discriminación. ¿Okay? Entonces el hermano mayor revelaba lo que había en su espíritu, lo que había en su corazón. No había compartido nunca esos sentimientos que el padre tenía por su hijo. Sigamos entonces. ¿Qué más dijo el hermano mayor? El hijo menor, ¿quiénes son? Son los pecadores que se pierden voluntariamente, pero que una vez arrepentidos no esconden su pecado, sino que lo confiesan y abandonan públicamente, ¿verdad? El hijo pródigo no vino ahí a escondidas en la noche y le dijo, papá, mejor no me hagas fiesta, ya nada más recíbeme. No, el hijo pródigo se mostró. ¿Y el hijo mayor? ¿Quién es? Un pecador que esconde su pecado detrás de una cortina de buenas obras. Se muestra como justo, como obediente. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que el hijo mayor, ¿qué? ¿Cuándo es que realmente muestra quién es? Cuando llega a su hermano. Aparentemente en la superficie el hijo mayor es mejor que el hijo menor, ¿verdad? Si unos días antes de que regresara el hijo pródigo a la casa, comparábamos la vida del hijo pródigo con la vida del hijo mayor, ¿qué diríamos? No, pues el hijo mayor, qué fiel, qué obediente a su padre, ¿verdad? Qué buen muchacho. Pero ¿cuándo es que se muestra quién es? Cuando sucede el regreso de su hermano. Dice, pero realmente el que está peor, ¿quién es? El hermano mayor. ¿Por qué? Porque él cree que está bien. Él no dice en su corazón, no, estoy bien. Él lo dice así, dice en su corazón, estoy bien, no he hecho nada malo. ¿Bien? Y hermanos, tristemente a veces hay personas que haciendo mal, a veces defienden el mal y hasta se quieren convencer a sí mismos de que las cosas malas que han hecho están bien. Y no se trata de eso. Debemos también arrepentirnos de esos pecados internos. Una vez decía un hermano algo interesante. Miren, pues a veces se procede inmediatamente cuando una persona se equivoca en ciertas cosas, ciertos aspectos de la ley de Dios. Pero saben, nunca se ha procedido hacia nosotros cuando somos orgullosos, cuando somos egoístas, cuando somos soberbios, cuando somos indiferentes. ¿Por qué? Porque aparentemente son pecados que no afectan. Pero hermanos, también son pecados. Cualquier pecado afecta al alma. Vamos a ver qué más se nos dice. Una pregunta interesante. El que cuestionaba las cosas era el hermano mayor. Pero ¿quién tenía el derecho de echarle en cara al hijo pródigo sus errores? ¿Quién sí tenía derecho? El padre era el único que sí tenía derecho. Hermanos, ¿quién en todo, no en todo el mundo, en todo el universo, quién sí nos puede echar en cara nuestros errores y quién sí nos puede juzgar? ¿Quién es el que sí? Dios es el único, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Él sí nos puede juzgar. Él sí nos puede juzgar. ¿Pero qué hace Él? ¿Qué hace Jesús? No lo hace. El único que nos puede juzgar, que nos puede condenar a la primera, es el último en hacerlo. El Padre es el que podía, dice, pero no lo hizo. El que lo hizo fue el hermano mayor. El hermano mayor quiso tomar el lugar del Padre. ¿Quién tenía derecho de decir cómo manejar los bienes del hogar? ¿Quién tenía el derecho de decir qué hacer con la vaca, qué hacer con el vestido, qué hacer con el anillo que le pusieron al hijo pródigo? ¿Quién tenía el derecho? El padre, no el hijo mayor. Ya lo dijimos, ¿no? Pero el hijo mayor dijo, has matado para el becerro grueso, realmente le interesan los bienes materiales, no la relación con su padre. ¿Ok? Se indignaba porque lo que él veía como su próxima herencia estaba siendo usada para darle la bienvenida a su hermano menor. Y él molesto, ¿verdad? Porque estaba usando eso. Pero ahora, ¿qué le dijo su padre? Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice la siguiente parte. El hijo no necesitaba preocuparse de dones o recompensas. ¿Por qué no necesitaba preocuparse? ¿Será que la presencia del padre no es suficiente? Claro que es suficiente, pero el hijo mayor no lo veía así. ¿Okay? Para el hijo mayor,
lo más importante no parecía ser su padre, sino la herencia que le iba a tocar, los bienes. Y cuando llega su hermano ve que una parte de eso se destina para que se le haga una fiesta, se enoja, se molesta y no comparte ese sentimiento del padre. ¿Qué más nos dice la siguiente parte? Vamos a ver. ¿Cómo recibimos las bendiciones de Dios? ¿Como un pago? No debe ser como un pago, porque Dios no nos debe nada. ¿Cómo deben ser? Dice, todas mis cosas son tuyas, le dice el Padre. Entonces no deben ser como un pago, hermanos, sino como un don. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Hermanos, Dios no nos debe nada. El hermano mayor como que estaba dando a entender que el Padre le debía algo. Y le debía algo para él, para sus propios intereses. Pero hermanos, Dios no te debe nada a ti. Si Dios te da algo es porque es un regalo de Él. Y ya sabemos que el mayor regalo que dice la Biblia es Jesús, es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Muchas veces lo dicen, ¿es un qué? Un regalo inmerecido, un regalo que no merecemos. Entonces, algo interesante, ¿no? La palabra disputa, contención, indica un espíritu combativo, disposición para pelear. ¿Por qué estaban peleando? Porque el hijo mayor no estaba contento con el regreso de su hermano menor como su padre. Ya dijimos, porque no tenía el corazón de su padre. Tenemos que tener, hermanos, el corazón del Padre, el gozo del cielo cuando una persona vuelve al Señor. Y no solamente eso, sino también, hermanos, desde el inicio, ser como el Padre, ¿ok? El Padre no obligó al hijo pródigo a quedarse, pero yo no me imagino al Padre indiferente diciendo, bueno, hijo, si quieres tus bienes, vete. Yo creo que el Padre trató de hablar con su hijo, de convencerlo, hijo, no tomes esa mala decisión, no te vayas, quédate aquí, pero pues también recuerda que eres libre. Y eso mismo nosotros tenemos que aprender, de que nosotros también sabemos que no podemos forzar a nadie, pero al mismo tiempo también debemos aprender que debemos velar por el bienestar de cada alma. Si alguien se quiere separar del camino del Señor, orar por esa persona, hablar con esa persona si hay confianza de hacerlo y pedir para que esa persona no se aleje del camino del Señor. Y si se va, pues seguir pidiendo por ella. No decir, bueno, pues ya se fue, pues ya la dejamos ahí a su suerte. Vamos a ver qué más se nos dice. Lucas 24, 22, del 24 al 27 nos muestra algo muy interesante. Nos muestra cómo es que había incluso un concepto equivocado, ¿no? Dice del 24 al 27, y hubo también entre ellos disputa, lo que estábamos viendo, de quién de ellos sería el mayor. Y él les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorían de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas así no a vosotros. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el menor, y el que es príncipe sea como el siervo. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo soy entre vosotros el que les sirve. Así que, ¿cuál debía ser también la actitud correcta del hermano? ¿Cuál debería ser? Haberse portado como una persona que le servía y de haberse alegrado. Y tal vez haber dicho, ¿saben qué? Yo quiero ser el primero en darle un acto de servicio a mi hermano menor. ¿Pero qué hizo? Ya vimos. El concepto equivocado que tenían los discípulos acerca de la naturaleza del reino de Cristo fue el que, como en ocasiones anteriores, dio lugar a la contienda en cuanto a la grandeza de unos frente a los otros. El hijo mayor no tenía una relación con su padre, por eso no entiende ese principio de amor de su padre al recibir con alegría a su hermano menor. Así que no solamente esto era porque no tenía el corazón del padre, también era porque él siempre quería ser el mejor, quería ser el más importante. El más joven, según la costumbre del cercano oriente, los hermanos menores debían someterse a sus hermanos mayores, ¿verdad? Pero lo que Cristo decía era que el mayor debía someterse a los menores. ¿Sí? Y vemos que esto sucede así. ¿Sí? El favor del cielo se estaba inclinando más por el hermano menor, porque él reconoció, él volvió, él se arrepintió, y el hermano mayor, ¿qué hizo? Pues él no mostraba eso en su corazón, él no mostraba eso ni siquiera ante su padre. Sigamos pues.
Algo muy interesante, es una pregunta. ¿Dios dejará a su pueblo en ignorancia respecto a cómo recibir a los extraviados cuando llegan o regresan a la iglesia? Dos cosas, ¿llegan o regresan? ¿Será que Dios no nos dice cómo recibirlos, cómo tratarlos, cómo ser con ellos? ¿Será que solamente dice recíbalos y ahí tú busca cómo hacerle? Dios nos da instrucciones, hermanos. Jesús nos da ejemplos de cómo recibir al extraviado, de cómo recibir a aquella persona que o quiere llegar por primera vez al camino del Señor o quiere volver a Él. El Señor nos da instrucciones de cómo hacerlo. Vamos a ver qué más se nos dice. Entonces la respuesta a la pregunta es, ¿será que Dios nos deja en ignorancia? No. En las tres historias, hablando de las historias de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo, encontramos cómo Dios recibe a las personas extraviadas, ejemplo que sin duda debemos imitar. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Qué dice Lucas 15:7? Os digo que hay que mayor gozo en el cielo que cuando un pecador se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que ese gozo que está en el cielo, hermanos, debe repetirse en la tierra. Ese afán del cielo por salvar almas debe repetirse en la tierra. Esa tristeza de cuando una persona va lejos de Dios debe repetirse en la tierra. No solamente debe estar en el cielo. Después de los tres ejemplos que Dios nos deja en estas historias de Lucas 15, viene un mal ejemplo, el del hijo mayor. Ejemplo que no debemos imitar. Dios primero nos enseña cómo recibir al caído, para después seguir el ejemplo que Él nos da. Viene una pregunta interesante en la siguiente parte. ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Alguien sabe qué hizo después el hermano mayor cuando habló con su papá? El versículo 32 dice, de Lucas 15:32, hablando el padre, le dice, mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué hizo después el hermano mayor? ¿Qué hizo después el hermano mayor? No se sabe, hermanos. No se sabe porque esa pregunta puede llegar hasta nuestros días. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Sí. Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. ¿Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón? Concerniente a esto, Cristo guardó silencio. No se sabe qué hizo después el hermano mayor, porque la parábola todavía se está desarrollando y a sus oyentes les toca determinar cuál sería el resultado. Si yo o tu hermano, cualquiera de ustedes, es el hermano mayor, tienes la oportunidad de cambiar tu corazón. ¿Ok? Tienes la oportunidad de cambiar ese espíritu vil y desagradecido, de considerarlo todavía tu hermano, a pesar de que esté perdido, de arrepentirte de tus celos y de la dureza de tu corazón. Todavía tenemos la oportunidad de eso para poder alcanzar a más almas. ¿Ok? Entonces por eso dice que Cristo no contó después qué pasó con el hermano mayor. Él no cuenta qué sucedió después, no sabemos. Porque eso mismo puede ser para nosotros, no sabemos cuál sea el desenlace, si en este momento tú o yo somos ese hermano mayor. Pero sí tenemos la oportunidad de decidir el final de esta historia. Vamos a la parte final. Tú decides al final de la historia, ¿amas al que se ha apartado y ha errado o te haces semejante al enemigo que acusa y odia a sus hermanos? ¿Quién es el que acusa, hermanos? El diablo. Algo que me llama la atención es, hermanos, Satanás te tienta. Satanás quiere que actúes como él quiere que tú actúes, ¿verdad? Y una vez, hermanos, que tú obedeces a Satanás, que tú haces las cosas malas que él quiere que tú hagas, él no te dice, qué bueno, no te da una palmadita en la espalda y dice, qué bueno, me da gusto que hayas obedecido lo que yo hice y te voy a recompensar. ¿Qué hace? Va y te acusa. Yo creo que ni una persona mala en este mundo haría eso, ¿verdad? Pero hermanos, si alguien hace eso, de que te pone un tropiezo, de que te hace mal, y todavía va y te acusa, entonces está haciendo la obra del enemigo.
¿Ok? Entonces, hermanos, aquí esta historia, como decía hace un momento, no tiene un final escrito en la Biblia, el final se lo pones tú, en la manera en que tú te relacionas con tus semejantes. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos reflexionar en todo esto. No solamente es para el tiempo de los discípulos de Jesús, eso es para nuestros días. Y hermanos, si no somos como el hermano mayor, pues gracias a Dios y sigamos en esa buena actitud. Pero siempre mantengámonos o busquemos esa meta de ser como el corazón del Padre. ¿Cómo era el corazón del Padre? Un corazón que se alegró cuando su hijo regresó. Por eso dice mucho cuidado. Mateo 22 y Lucas 14 nos dice Jesús que ha hecho una fiesta especial, una fiesta que un rey ha preparado para su hijo. En esa fiesta hubo varios invitados, los cuales rechazaron la invitación de esa fiesta. Después encontramos a otro que no tenía el vestido de la boda y fue expulsado. ¿Ok? ¿Dónde estaba ese que fue expulsado? Estaba dentro de la fiesta. Así como el hermano mayor estaba dentro de la casa, pero no tenía el corazón del dueño de la casa. La historia no nos dice el final, pero vemos que si la historia terminara hasta donde Jesús la contó, el hermano mayor, ¿qué pasaría con él? Quedaría fuera de la casa, ¿ok? Fuera de la boda, y esto es por voluntad propia, no por deseo del padre. Porque el hermano mayor no quiso entrar, ¿verdad? Ok, ¿dónde estaba el padre al final de la historia hablando con el hermano mayor? ¿Adentro o afuera de la casa? Afuera. Y si hasta ahí quedaba la historia, y si hasta ahí nos quedamos, hasta ahí cortamos la historia, ¿dónde quedó el hermano mayor? Afuera. ¿Ok? Así que podemos imaginarnos que vamos a estar en el cielo por estar en la iglesia. Y no minimizo esto. Hermano, ven a la iglesia, asiste a la iglesia, hazlo continuamente, lee tu Biblia, estudia tu lección, ora al Señor, busca almas, pero no solamente eso, sino que también busca tener una relación con Dios. ¿Podemos terminar realmente fuera de la fiesta de las bodas del Cordero si no hacemos completa la voluntad de Dios? No parcial, sino completa. Fiesta de las bodas del Cordero, y esto no por culpa de Dios, sino por nuestra culpa. Así que, hermanos, la última parte de esto nos dice, si los dos hijos se arrepienten, hermanos, si un hijo se arrepiente, ¿cómo estaría el padre? Contento, ¿verdad? Ahora, si los dos hijos se arrepienten, ¿cómo estaría el padre? Más contento, ¿verdad? Dice, si los dos hijos se arrepienten, hay mucho más gozo en la casa del padre, porque uno que se había alejado por su propia voluntad se arrepintió, y también por uno que estaba en la casa del padre, pero su corazón estaba lejos del padre. También se arrepiente, y esto es para motivo de doble gozo para Dios. Así que, hermanos, si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, ¿cuánto no habrá si son dos? Si son tres, si son cuatro, si se multiplica. ¿Cuánto no se multiplicará también ese gozo? Hermanos, Dios nos ayude para que tengamos ese corazón del Padre y aprendamos de las lecciones de este hermano mayor. Que siempre busquemos tener ese carácter, ese corazón que el Señor quiere que tengamos. Que Dios nos ayude. Amén.